Bendiciones. Una vez más, estando aquí en esta nueva transmisión, dando honor y gloria al Señor. Hoy estamos aquí la hermana Karen y yo, al pie del cañón, ¿verdad? Una semana más al pie del cañón, queriendo ser de bendición para las personas que hoy nos están viendo por medio del Facebook y por medio de la emisora Tierra Deseable. Hoy los bendecimos, les saludamos y declaramos bendición sobre cada una de las personas que hoy se están conectando, ¿verdad? Esperamos que hoy sea mucha gente la que pueda conectarse, porque la palabra de Dios dice que su palabra no regresará vacía nunca. Y declaramos que la palabra de Dios no va a regresar vacía, sino que hace el propósito en el corazón de las personas, hermana Karen. Sí, amén, Y hoy damos gracias al Señor porque hoy podemos estar aquí y porque hoy podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor a seguir adelante, ¿verdad? Vamos a estar orando para poner este tiempo en las manos del Señor y dándole gracias a todas las personas que están ahí, que se van a ir conectando poco a poco. Agradeciéndoles que el apoyo, ¿verdad? Que estemos todos, ¿verdad? Y primeramente nuestra iglesia, Centro de Alabanza, es la que esperamos nosotros que se conecten. El congregarse, pues, es bueno estar unidos, sí, amén, todos, ¿verdad? Y nos congregamos aquí los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, que es en los cultos presenciales. sí, amén. Pero también nos congregamos por medio de Facebook virtualmente, los jueves, que es día de intercesión, día de milagros, día de que el Señor rompe cadenas, Amén. día de palabra para nuestra vida, para que Dios nos dé fuerzas a seguir cada día. Entonces hoy estamos aquí dándole toda la gloria y toda la alabanza al Señor. Vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy nos permites a mi hermana y a mí estar delante de ti, Señor, sirviéndote, Padre. Hoy bendecimos cada familia, cada persona que está ahí, Padre, que se va a ir conectando, la bendecimos. Declaramos para la gloria de su nombre. Sí, amén. Bueno, muy buenas tardes, ¿verdad? A todos les bendecimos allá a la distancia, donde nos están viendo, ¿verdad? A través de la red, ¿verdad? Y a través de pues, nuestra emisora de Radio Tierra Deseable, ¿verdad? Es una gran bendición, un gran privilegio extraordinario de parte nuestra. Nos sentimos muy agradecidos por nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Por su presencia que está aquí, ¿verdad? Ministrando la vida, ministrando los corazones. Un saludo, de verdad. Muchísimas gracias, ¿verdad? Este tiempo es un tiempo maravilloso, ¿verdad? Hoy es un día donde compartimos este tiempo, un tiempo de intercesión, pero creo que también el Señor nos quiere llevar a un tiempo de intercesión profética. Amada Amén. hermana, un Amén. tiempo de intercesión profética. Cuando nosotros tenemos ese tiempo de intercesión profética, vamos directo con la palabra correcta, con la palabra específica. Ya como dice el Señor en el libro de Ezequiel capítulo 37, cuando Él le da una palabra a Ezequiel y le decía, profetiza, hijo de hombre, profetiza, di a estos huesos. Entonces Él decía, declara, profetiza, porque lo que tú vas a declarar no es tu palabra, le decía el Señor a Ezequiel, no es tu palabra, es mi palabra. Y lo que tú vas a declarar en mi nombre, yo lo haré. Amén. Yo lo cumpliré. Y muchas veces, amada Rosy, no sé si te ha pasado a ti o lo hemos vivido, experiencia con hermanos, con el pueblo del Señor, con mucha gente donde nos piden oración y muchas veces no pasa nada. Sea una oración, sea un clamor, sea un tiempo de intercesión. ¿Por qué? Porque creo que el Señor es específico cuando Él dice profetiza, declara. ¿Qué es lo que vamos a profetizar? Su palabra.
Amén, es amén. su palabra. ¿Qué tipo de palabra está saliendo de nuestra boca? ¿Qué tipo de palabra estamos declarando? ¿Cómo son nuestros tiempos de intercesión profética? ¿Cómo de intercesión profética? Porque es la palabra de Dios, por eso es muy importante, amada Rosy, nosotros estamos constantes ahí, metámonos en la palabra, leamos la palabra, escuchemos la palabra, estudiémosla, preparémonos. ¿Por qué? Porque esa es la clave. Estos tiempos maravillosos que el Señor nos permite de intercesión son tiempos muy valiosos, amada Rosy. Así es. Sí. Así es, nosotros tenemos que estar declarando la palabra, como dice la hermana, el pasaje que vamos a estar leyendo, el pasaje que la hermana quiere que compartamos hoy para, para bendecir a cada uno, ¿verdad? Sabemos que debemos nosotros de declarar el poder que nosotros tenemos está en nuestra boca, en nuestra lengua. Amén, así es. Para bien o para mal. Entonces, esperemos en Dios que siempre lo que nosotros declaramos sea para bendición. Sí, amén. Y no para maldición, porque la palabra dice, al que te bendice, yo lo bendigo. Sí, amén. Pero al que te maldice, yo lo maldigo. Entonces, a veces no tenemos necesidad nosotros de declarar ninguna palabra negativa sobre ninguna persona, porque Dios dice que Él, al que me bendice, Él lo va a hacer. Sí, amén. Entonces, si el que hace lo contrario, pues se las va a tener que arreglar con el Señor, Sí, porque amén. Él es el que nos defiende. Sí, pero nosotros vamos a declarar palabra de bendición. Sí, Hermana, amén. no sé el pasaje que… Sí, en el libro de Ezequiel capítulo 37 dice así a la letra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y amada hermana, cuando vemos esta situación dice que lo llevaba sobre este valle de hueso seco, dice. Y dice, por cierto, dice que eran secos, que eran muchísimos, dice. Eran muchísimos. Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje, amada hermana, son las situaciones que nosotros vivimos. Cuando el Señor nos permite pasar ciertas situaciones, ciertas circunstancias. Pero cuando yo me hago un panorama así, a ver qué pasaba con Ezequiel cuando pasaba en medio de ese valle y ponérsela a pensar en su humanidad, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Entonces, entender que nosotros tenemos un propósito cuando pasamos una situación X que estamos viviendo, sea la cual sea, entonces nosotros muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos aquí? Y es ahí cuando nosotros comenzamos a tener una relación con el Padre, Él nos comienza a revelar y comienza a decir, bueno, esta situación está así, comienza a declarar, comienza a profetizar, dile a esto, dile a aquello, esto, llama a aquello así, llame a aquello, lo otro ya. Pero muchas veces, amada hermana Rosy, a veces somos negligentes. ¿Cómo negligentes? Tenemos el conocimiento, tenemos la revelación, pero no queremos declarar lo que la palabra de Dios dice. Y es por eso que no hemos respuesta, y es por eso que no hemos resultado, y es por eso que el enemigo viene y se burla muchas veces de la misma iglesia de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque Él dice, ves, saben, pero no lo quieren hacer, saben, pero no quieren hablar, saben, pero quieren callar. ¿Y qué pasó cuando David decía que si él callaba, dice que sus huesos se secaban? Entonces nosotros tenemos que abrir nuestra boca y declarar palabras de vida, palabras de poder, así como el Señor estaba revelando a Ezequiel y comenzó a decirle. Me hizo pasar cerca de ellos, dice, a su alrededor y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. O sea, le está diciendo, tú tienes autoridad, te he delegado autoridad, te he dado autoridad, te he dado la palabra. Dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Tenemos que oír al Espíritu Santo, hermana Rosy. Ante cualquier situación que estemos viviendo, que estemos pasando en estos momentos, en el momento, mientras el Señor nos tenga en esta tierra, hermana Rosy, siempre vamos a pasar una que otra situación. Entonces tenemos que preguntarle, tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida para poder nosotros tener la dirección correcta, las palabras correctas. A mí me ha pasado. Yo hay situaciones difíciles que digo, Señor, ¿qué hago?
¿Qué digo? ¿Qué declaro? ¿Cuál es la palabra? Porque en el momento, amada Rosy, cuando estamos viendo una circunstancia, nos quedamos como en shock. No sabemos qué decir, no sabemos qué vamos a hacer, pero nosotros tenemos la revelación del Padre y sabemos a quién acudir, sabemos a quién nos vamos a acercar y a preguntarle, Señor, ayúdame para no pecar y no caer en tentación. ¿Cuál es la palabra que yo voy a declarar? Sí. Y lo digo por experiencia, a mí me ha pasado. Señor, dirígeme, porque quiero declarar, quiero profetizar lo que tu palabra dice. Amén, así es. Sí, entonces. Sí, ahí dice claramente, ¿verdad? Cuando vino el Señor y le dijo a Ezequiel, ¿verdad? En el versículo 4, 37:4 de Ezequiel, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Quizás quiera buscar, hermana, el Salmo 104:29. Entonces dice que el Señor le dijo, profetiza. Hoy declaramos y profetizamos sobre todo hueso seco que está ahí viéndonos, ¿verdad? Porque quizás haya personas que conocen el Evangelio, pero que se apagaron en el caminar con Cristo, que se cansaron, que se turbaron, que las pruebas fueron difíciles, que la lucha no la pudieron, no pudieron permanecer gracias Jonathan, en medio de la lucha no pudieron permanecer. Y entonces el Señor le dijo al profeta, a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos secos, profetiza. Y hoy, o quizás desde el año pasado te apartaste y tus huesos se secaron, tu ministerio se secó, tus dones fueron dormidos. Hoy profetizamos sobre esas personas que se apagaron porque el enemigo envió un dardo y quizás no estaban tan fuertes en ese momento para apagar los dardos del diablo. Sí. Y hoy profetizamos sobre esos huesos secos. Hoy le hablamos a esos huesos que están secos, que el diablo los quiso secar, que las circunstancias, que las luchas, que las pruebas, que cualquier cosa que vino a secar tu ministerio, que vino a secar tu vida, hoy profetizamos y declaramos, como dice la palabra en Ezequiel 37:5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Hoy te dice el Señor que hace entrar un espíritu nuevo. El Espíritu Santo entra en tu vida y esos huesos se avivan. Esos huesos reciben vida y vivirás y vivirás para servirle al Señor. Vivirás para honrar el nombre del Señor. Ya no es tiempo de que los huesos de los ministerios estén ahí en un cementerio. Hay iglesias que tienen ministerios enterrados. Hay gente que tiene los ministerios secos, ya los huesos están secos, están enterrados. Hoy declaramos que esos ministerios se activan y que esos ministerios recobran vida y que el Espíritu de Dios viene a renovarlos, a fortalecerlos. Ya no más aflicción, ya no más tristeza, ya no más cansancio. El caminar con el Señor, a veces la humanidad pues sí nos cansamos, porque es difícil el caminar con el Señor. Porque la palabra dice que solo los valientes van a arrebatar el reino de Dios. Solamente los valientes. Y a veces nosotros creemos que somos valientes, pero cuando vienen las pruebas y las luchas ya no somos tan valientes. Y ahí es donde mucha gente, mucho ministerio está enterrado, está ahí paralizado, está muerto. Pero hoy el Señor te dice: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Hoy el Señor te hace entrar un espíritu y viviréis. Viviréis para servirle al Señor. Vivirás para cosechar lo que un día sembraste. Vivirás para arrebatarle a Satanás lo que él cree que es de él.
Sí, Pero el amén. Señor te lo dio a ti el ministerio, te dio los dones, te dio la gracia, te dio el favor. Hoy Amén, declaramos que esos huesos los profetizamos y declaramos que hoy recobran vida. Amén, amén. Que ya ha sido suficiente el quejarse, porque hay amén. gente que solo vive en una pura quejabanza, no viven en una pura alabanza, Solo sino palabras que, de maldición. exactamente, y viven en una pura quejabanza, y una quejabanza que por todo lloran, por me hizo, me sacó la lengua, ya no me saludan. No, hoy es un tiempo, este tiempo es de que nosotros tomemos y nos levantemos. Amén, amén. Y que los ministerios se aviven, que resuciten, que sea para edificación de la iglesia. Amén, Necesitamos ministerios que edifiquen la iglesia. Si por muchos amén. tiempos, Sí, por muchos Señor. años En el nombre de serviste Jesús. en un pastorado, si serviste en un ministerio, ya es suficiente. Levántate y resplandece, porque esos huesos hoy recobran vida. Amén, Ya no amén. más de lamento ni de sufrimiento. Ya eso pasó. No vivas de glorias pasadas. No vivas de glorias pasadas. Lo que pasó antes ya pasó. El Señor se glorificó. Él hizo como Él quiso, conforme amén. su voluntad. Pero hoy es un tiempo que el Señor te está llamando a que viva. Que viva ese amén. ministerio. Que Amén. resuciten los ministerios. Amén. Hay gente que por muchos años ha servido, pero ¿qué estás haciendo hoy? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? El profeta le dijo creo que era una palabra, es que no me acuerdo el pasaje porque se me olvida retener los citas bíblicas, pero creo que el profeta le dijo a la viuda, ¿verdad? Sí, así, porque no estoy segura, me disculpan si me equivoco y quizás alguien nos ponga ahí en las redes el pasaje, pero lo que me acuerdo es que le dijo el profeta, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Verdad? Eso fue lo que el profeta le preguntó. No me acuerdo si fue a una mujer o a un hombre, pero me acuerdo de esta palabra porque soy malísima para las citas bíblicas. Pero, ¿qué tienes en tu mano? Usted puede decirme, yo fui pastor, yo fui pastora, yo fui diácono, yo fui un consejero, yo trabajé con los niños. Yo trabajé con los jóvenes, yo trabajé con los hombres, yo evangelizaba, el Señor me usaba sanando a las personas. ¿Qué tienes en tu mano tú? ¿Qué es lo que Dios te dio que tienes ahí en tu mano? Éxodos 4:2. Bueno, si quiere me lo busca, hermana, para que no pierda el otro. Entonces, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Que lo estás reteniendo ahí. Permite que el Señor te resucite el ministerio. Amén, amén. Si eres pastor, levántate, comienza a ejercer tu pastorado desde la casa. Hoy hay mucha facilidad con el internet, con el Facebook, con el WhatsApp, con Instagram, que la gente, bueno, yo eso no lo uso, pero se mueve mucho por esos lados. Usted conoce gente, si usted fue pastor, si usted fue pastora, lo que usted haya servido en el ministerio, use las redes sociales, use su teléfono para evangelizar, para hablarle a la gente. Hoy no podemos nosotros hacer visitas a las personas en las casas, pero hoy están las herramientas a mano. ¿Qué tienes en tu mano? Un teléfono, puedes enviarle un mensaje a alguien que se apartó de tu iglesia, de tu casa. Sí, amén. Puedes motivarle. Por eso dice aquí en el 37:5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos. He aquí, yo hago entrar en vosotros un espíritu y viviréis, que es el Espíritu de Dios. Dice, Amén, y amén. pondré tendones sobre vosotros, Amén, y haré amén. subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Dice, profeticé, pues como me fue mandado. Gloria a Dios. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada Gloria a uno Dios. con su hueso. Y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Gloria a Dios. Y le dijo al Señor al profeta, y me dijo, profetiza
al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y Amén, sopla amén. sobre estos muertos amén, y amén. vivirán. Gloria Hoy a Dios. profetizamos y hoy le hablamos a esos tendones, porque no crea, hay gente que dice, ay, usted es carnal, nosotros somos carnales. Sí, amén. Porque necesitamos esta carne humana, ¿sabes para qué? Esta carne necesita estar aquí donde Dios la tiene, ¿verdad? Para recordarnos quiénes somos nosotros delante del Señor. Sí, amén. Por eso es que necesitamos esta carne. Por eso dice, profetiza, dice, y entonces vinieron los tendones y vino carne nueva, dice. Y le dijo, y ya cuando estaban los cuerpos, estaba el ejército levantado en pie, porque dice que hubo como un estruendo, como un Gloria a temblor. Dios. Porque dice que vino la carne sobre este ejército de hombres que estaban muertos. Estaban secos, sus huesos estaban secos ya. Y dice que por el temblor se levantó el ejército, pero era solo carne. Pero necesitábamos un espíritu, y era el espíritu de Dios. Dice, y vino, dice, el espíritu de Dios de los cuatro vientos, dice, y le dijo, profetiza sobre estos muertos y vivirán. Amén. Hoy profetizamos sobre los muertos que han estado ahí, muertos ministeriales. Amén, amén. Hombres y mujeres que tienen ministerio, hoy profetizamos que se levantan. Hoy profetizamos que viene Espíritu de Jehová y los levantan y vivirán para honrar y glorificar el nombre del Señor. Porque nosotros tenemos que darle cuentas al Señor que nosotros ganamos almas. Y que el ministerio que Él nos dio a nosotros lo pudimos poner al servicio de la obra. Amén, amén, amén. Aquí dice, amada, en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo dice, donde Moisés hablaba con el Señor, le decía, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Le preguntó Jehová, y le contesta Moisés, una vara, le respondió Moisés, una vara, Ajá. símbolo de autoridad. Ajá, exactamente. Le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Le dijo el Señor a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y según Moisés se la iba a jugar. ¿Qué? Una vara ahí. Un palillo ahí. Pero no sabía Moisés que lo que tenía en su mano era autoridad. Sí, amén, amén. Dios a nosotros nos ha dado autoridad Amén, amén. para reprender escorpiones y serpientes en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Así es, gloria a Dios. Dice la palabra que si por un camino viene el enemigo, por 7 caminos tendrá que huir delante de nosotros. Sí, amén. Porque el Señor a nosotros no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder. Sí, amén. Nos ha puesto el temor de Dios para que nosotros nos levantemos y edifiquemos. Ya es suficiente de llanto, ya es suficiente de que usted está en prueba, que cuando no es Satanás es el diablo el que lo persigue. Sí. Ya es suficiente, estos tiempos son para que nosotros conquistemos lo que ya Dios nos dio, porque muchas veces estamos como el pueblo de Israel. Ya Dios nos dio la promesa, pero el pueblo de Israel creía que siempre estaba allá en Egipto. Ya es tiempo de que nosotros, el ministerio, se levante. Ya es suficiente de hacer cucharas. Ya es suficiente de estar llorando, de estar gimiendo, de estar ahí. El Señor no me quiere, no le importa. ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué permitió lo otro? No. Sí, Lo que Dios permitió, lo permitió porque hay una formación en nuestro corazón. amén, gloria a Dios. Y gloria a Dios por eso, porque Dios necesita hombres y mujeres que escuchen la voz del Señor en su corazón para ser guiados. Sí, amén. Hoy mucha gente no escucha la voz del Señor. Hay mucha gente que no escucha. El Señor les está hablando por medio de la palabra. Oyen que están hablando. Pero una cosa es que nosotros aquí estamos y yo estoy oyendo que están pasando carros, estoy oyendo muchas cosas, pero eso no me interesa. Pero cuando usted escucha, usted pone su oído atento, ¿qué es lo que quiere decir? A su alrededor usted puede oír muchas cosas, Sí. muchos ruidos, pero usted nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para que nosotros seamos levantados, seamos restaurados, para que los ministerios que están muertos
porque no es un ministerio, es un ejército. Es un ejército de ministerios que están muertos, que están secos sus huesos ahí. Y, amada, y cuando habla de Ezequiel, que él representa lo que es el profeta, puede ser una situación que están viviendo en casa y el Señor nos ha dado una palabra de un poderoso ministerio que Dios nos ha dado a nosotros y nosotros decimos, pero en esta casa ¿quién se va a levantar? Tú eres ese Dios. Dios te ha levantado a ti, Dios te ha dado autoridad, Dios te ha preparado, Dios te ha adoptado. ¿Para qué? Para que tú y yo juntos, tomados de la mano del Señor, comencemos a declarar y a profetizar vida. Estoy pasando una situación aquí con mi hijo, declara vida sobre ese hijo, declara lo que la palabra de Dios dice que tu hijo es. Estás pasando una situación con tu matrimonio, con el ministerio, que los dones, los talentos se han dormido. Hoy casualmente, amada, hermana, estábamos orando y decía, Señor, no, en el nombre del Señor, los dones y talentos se tienen que activar hoy en el nombre de Jesús, en el pueblo del Señor. Es declarar la palabra. ¿Cuál palabra? Pero el problema es, amada Rosy, cuando la gente se queda en closet y dice, pero ¿qué es lo que voy a declarar? No están estudiando la palabra. No están estudiando la palabra, no están escuchando al Espíritu Santo. Lo que el Espíritu de Dios dice no lo están escuchando. Así es. Y es por eso que vienen situaciones y el diablo está ahí contento y nos ata. ¿Y por qué? Porque nosotros mismos lo hemos permitido, teniendo la palabra de vida. Cuando Moisés dice, ¿qué es lo que tiene en tu mano? Dice que era una vara. Y dice, la echó en el suelo y le dijo en el versículo, en Éxodo capítulo 4, versículo 3, dice, échala al suelo. Y le dijo Jehová, le echó al suelo y se convirtió en una culebra. La culebra que simboliza es el reino de las tinieblas, Satanás mismo. Pero el mismo Moisés vino y agarró la vara, la culebra de la cola, y se convirtió en vara. O sea, es la autoridad de Dios que Dios nos ha dado a nosotros para declarar, para profetizar vida en el nombre de Jesús. Usted tiene que armarse de autoridad y revestirse de ese vestido del poder y la llenura del Espíritu de Dios, para que usted, cuando se pare y se levante, usted comience a declarar vida. Padre, hoy en el nombre de Jesús yo declaro vida sobre mi hijo. Todo lo que ha estado muerto en mis hijos, los dones, los talentos, hoy se activan en el nombre de Jesús. Porque imagínense, seguimos hablando, un valle de huesos secos, eran millares. ¿Y cuántas personas? No solamente nuestra familia, sino nuestros vecinos. El Señor nos ha mandado a que seamos esos intercesores guerreros, valientes, que honramos el nombre del Señor, que tenemos la autoridad, que tenemos el poder, la llenura, la unción y el poder del Señor, la palabra profética de vida. Así es. Sí. Nosotros tenemos la palabra, por eso decíamos al principio que el poder está en nuestra boca, sí, amén, con nuestra lengua. Si usted declara vida, así será. Sí, amén. Si usted declara muerte, así será. Sí. Yo he escuchado personas que ni siquiera son cristianas ni nada, y han dicho, me acuerdo que una vez dijo un señor para un tope, ¿cómo quiere morirse usted, señor? Le dijeron, yo me quiero morir cuando esté montado en un caballo. Y así murió. El caballo lo botó y se desnucó. Entonces, lo que nosotros declaramos con nuestra boca, así será. Sí. Si usted declara que así va a morir, así va a morir, ¿verdad? Y Dios no tiene nada que ver porque usted lo declaró. Sí. Usted fue el culpable, ¿verdad? Si usted declara bendición, yo sí. Siempre declaro, tengo, bueno, toda mi vida, desde que tengo memoria de 6 años, siempre yo creí que era cristiana, ¿verdad? Yo siempre desde niña creí que yo era cristiana. Y mi mamita pues siempre nos dio en eso, pero cuando ya uno viene a la necesidad de verdad personal con el Señor, ya es otra cosa. Y yo siempre he declarado, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén, amén. Mi casa y yo, y siempre le digo al Señor, Señor, mira con ojos de amor y de misericordia a mis hijas. Mira con ojos de amor y misericordia a mi familia, a mis hermanos, a mis sobrinos, a toda mi familia, Señor, a mi papá. Mira con ojos de amor y misericordia, Señor. Yo declaro, Padre mío, que mi familia obtendrá la salvación, Señor. Yo lo declaro, aunque algunos, Señor, no han querido venir a tus pies, Señor. Yo declaro que ellos son de Cristo. Que mi familia es de Cristo, y yo siempre vivo declarando que mis hijas son de Cristo, amén, que mis hijas le van a servir al Señor, amén, y Él sabe en qué momento y en qué tiempo, pero es así, y yo lo declaro en el nombre de Jesús. Y amén, nosotros tenemos que aprender a declarar la palabra, profetizar sobre los huesos secos. Si usted tiene huesos secos en su casa,
Profetice sobre esos huesos secos. Amén, Si así usted es. tiene a su alrededor huesos secos, profetice sobre esos huesos secos. Profetice sobre las vidas de esas personas. Profetice que vivirán y no morirán. Amén, Vivirán amén, amén. para honrar y glorificar el nombre. Vivirán para servirle al Señor. Vivirán porque Dios así lo estableció. Porque la palabra dice que Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Sí, amén, así es. A mí en ninguna de la parte de la Biblia me dice que el Señor no me va a dar vida. Él me da vida si yo camino Sí, amén. en obediencia y en temor de Dios. Él me va a dar vida. Pero a veces nosotros le creemos más la mentira a Satanás que lo que Dios dice. A la gente le es más fácil creer lo que el diablo dice, lo que las circunstancias dicen, lo que la prueba dice. No importa. No importa que estemos en prueba, no importa que estemos en lucha, nosotros tenemos que seguir confiando y declarando que ese ejército, Amén, ese ejército amén, que amén. está muerto ahí, se levante y recobre vida. Nosotros Amén, no amén. podemos profetizar lo contrario, porque entonces estaríamos dejando mal recomendado al Señor. Aunque el Señor no necesita de nuestra recomendación, Sí. pero hay gente que no conoce y entonces le sacan a uno, según ellos, la tarjeta roja y le dicen, ya hermana Karen, usted no es que le crea al Señor, Sí. ya, ¿y dónde está su Dios? Y ahí está la palabra del impío, ¿verdad? Poniendo en duda quién es el Señor. A mí alguien me decía, ya, ¿y dónde está su Dios? Mi Dios es poderoso y soberano, Amén, amén, y Él hace amén. como Él quiere conforme su voluntad, y no soy yo nadie para retorcerle el brazo al Señor. Él es poderoso, Él es omnipotente, Amén, Él es amén. omnipresente y Él hace su voluntad como Él quiere, y nosotros solamente estamos para obedecerle, para servirle y agradarle. Ese es Amén, mi gloria a Dios, Dios, amén, amén. ese es mi Dios. Yo no le permito a nadie que me diga a mí, ¿y su Dios? Porque ya yo me pongo con el rocha que ni le cuento, ¿verdad? A mí me dicen eso y ya yo me pongo de malas. Porque yo le digo, ¿y usted qué cree? ¿Usted cree que usted está respirando porque usted es muy lindo? No, usted no está respirando porque usted es lindo, olvídese de eso, o linda. Usted está respirando porque de verdad la misericordia de Dios es grande, Sí, porque amén, la amén. palabra dice que Él hace llover en los buenos y en Sí, los amén, malos, amén. y hace salir el sol para los buenos y para los malos. De esa misericordia es que usted está viviendo. Sí, amén, así es. Pero nuestro Dios es un Dios poderoso, pero nosotros tenemos que declarar la palabra. Sí, amén, amén. ¿Cuál era el pasaje, amada, de Salmo 104? 29:30. Salmo 129. No, 104, 29:30. Salmo 104, 29 30. y 30. Dice así: esconde tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Dice que esconden su rostro. Amén. Cuando usted está muerto o cuando la persona está muerta, ya ahí, está muerta. Como decimos por ahí, a lo tico, cayó muerto. Sí. Sin Cristo, cayó muerto. Separados de mí, nada podés hacer. Amén. Separados de mí, nada podés hacer. Dice por eso que Él nos dio un espíritu. Sí, amén. Él puso un espíritu en nosotros. Y es el espíritu de Dios. Sí, amén, amén. Espíritu de sabiduría. Isaías 11:2. Sí, amén. Espíritu de sabiduría. Espíritu de consejo. Si quiere lo buscamos, hermana. Sí, amén. El Señor a nosotros nos ha dado un espíritu, que es el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Sin Él nosotros somos nada. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Dice que Él nos ha dado espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de ciencia, espíritu de conocimiento, Amén, amén. espíritu de temor de Jehová.
nos ha dado a nosotros. Son 7 espíritus, ya los otros 2 se me olvidó. Sí, amén. Entonces, Él nos ha dado a nosotros todo, o sea, nos ha armado con todo. Por eso es que ya no podemos estar ahí inertes, muertos, disecados, ahí como en un museo. Hay museos ministeriales, ¿sabía usted, hermana? Hay museos ministeriales. Hay gente que tiene un museo ahí. Yo cantaba, yo predicaba, yo, ¿verdad? Hay gente que tiene museos ministeriales. Ya es suficiente que esos museos, ya están, esos ministerios están disecados ahí. Sí. Pero el Señor hoy te alienta y te dice, levántate, Amén, amén. levántate, toma tu cruz y sígueme. Amén, amén. Toma la Así es. cruz de Cristo y sigue a Cristo. Sí, amén. Levántate, ejerce el ministerio, póngase a santidad con Dios primero. Sí, amén. Porque nosotros en el ministerio no podemos servir en pecado. Sí, amén. Si nosotros servimos en pecados, vamos a tener consecuencias. Vamos a tener consecuencias por entrar al altar en pecado. Pero santifíquese, sométase al Señor, sírvale al Señor, que el Espíritu Santo active sus dones, que active su ministerio, Amén, que sea gloria el a Dios. Señor guiándolo a toda verdad y a toda justicia. Ya no es tiempo de enterrar los ministerios, ni Sí, se amén. ande escondiendo del Señor, porque Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Él conoce hasta lo más profundo de nuestra alma y de nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos. Sí, y amén, qué amén. podemos nosotros esconder del Señor. ¿Qué habrá oculto para el Señor? No hay absolutamente nada oculto en la presencia del Señor. Y nosotros creyendo que le escondemos al Señor. No. Le escondemos el ministerio, los dones. Hay mucha gente que se está yendo al infierno y usted ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo usted en el ministerio? Hay mucha gente que se está yendo al infierno. Hay muchos jóvenes que se están matando, se están suicidando. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo la iglesia? Si nosotros, ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí, amén, amén. Conquistar, ir al infierno y sacar las almas y llevarlas al cielo. Sí, amén. Eso amén. es lo que nosotros tenemos que hacer. No sé si la hermana Sí, tenga amén. algo más que compartir. También aquí estamos, vamos a saludar un momento las personas que están ahí conectadas. Amén, amén. Gloria a Dios. Está Carmen Villalobos, la bendecimos, le damos gracias. A López Ceci, a Cintia. Cintia también está ahí, como siempre, ella al pie del cañón con nosotros. Hazel también está ahí, bendiciones. Yancita también está ahí, bendiciones. Dixiana Sánchez también está conectada. Yeca Núñez también está conectada con nosotros. Ivani Hernández también la bendecimos. Marixa Chacón, te bendigo, Mari. Bueno, como casi no hemos estado por muchas circunstancias, pues hoy estamos aquí y hoy bendigo a Marixa Chacón. Ella fue mi jefa allá en el ICE. La bendigo y declaro toda bendición sobre tu casa, sobre tu familia. Declaro que todo lo que emprendas a hacer, Dios va a abrir las puertas. Está la pastora Gisela, también Amén, está amén. conectada la pastora, la bendecimos. El pastor Amén. Michael también está conectado, lo bendecimos. Amén. Y saludamos a todas las personas que están ahí conectados y les damos muchas gracias porque están ahí, ¿verdad? Recibiendo amén, la amén. palabra. Amén. Sí, bendecimos de gran manera, ¿verdad? Todos los que están por ahí conectados, escuchando esa palabra de vida, de esa palabra de poder, esa palabra de autoridad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y aquí una vez más, recalco un poco más sobre lo que estamos hablando. En el libro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 26, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ahora los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para dentro de muchos días. Vea qué incredulidad. Dios me ha traído palabra, amada, y vea lo que dice el pueblo del Señor. Ahora los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para dentro de muchos días, para lejanos tiempos, profetiza este. Y dice el Señor: diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras,
sino que la palabra que yo hable se cumplirá. ¿Dice quién? Jehová el Señor. Por eso es que nuestra oración tiene que cambiar, amada hermana Rosy. Amén. Tiene que cambiar, tiene que ser una palabra profética, intercesión profética, o sea, con palabras específicas y directas que nosotros vamos a clamar, vamos a orar y vamos a interceder en el nombre del Señor. Amén, así es. Sí, porque eso es lo que el Señor confirma. Están declarando palabras porque se escucha, amada Rosy. Muchas veces entre el pueblo del Señor se escuchan palabras negativas y no es la palabra profética correcta del Señor. Ese no es el Espíritu de Dios que habla. Amén. Sí, hay que tener cuidado también con las palabras de profecía. Perdón, disculpen. Hay que tener mucho cuidado con las palabras de profecía, de dónde vienen. No es cualquiera el que tiene que venir a profetizar. Amén. Usted profetice sobre su casa, usted profetice y profetice sobre Ezequiel 37. Profetice con esta palabra, que sus huesos se van a restaurar y van a recobrar vida y que van a tener el Espíritu de Dios, ¿verdad? Sí, amén. Pero no hay gente que confunde profetizar con profecías, ¿verdad? Y entonces hay gente que anda profetizando todo y a veces me parecen que a veces algunos se vuelven como adivinos y andan con el don de sospecha ahí viendo a ver qué, ¿verdad? No, eso no. Profetice lo que dice la palabra. Amén, amén. Lo que dice la palabra sobre su casa, sobre su vida. Profetice sobre los huesos secos. Amén. No ande ahí como un adivino, porque ya eso es abominación a Jehová. Andar adivinando la vida de la gente, eso es abominación a Jehová. Sí, amén. Profetizar con la palabra. Y si el Señor da una palabra, Él tiene que confirmar. Sí, amén. Y tiene que ser una persona que de verdad tenga testimonio de que Dios lo use. Pero si Dios no lo usa a usted en ese don, usted tiene la palabra y usted profetiza con la palabra. Sí, si usted quiere sanidad, usted profetiza con la palabra. Porque escrito está que por la llaga de Cristo yo soy sana. Amén. Porque escrito está que a mí Satanás no me puede matar. Porque la palabra dice que a mí el Señor me dio el acta de los decretos que a mí me era contraria. Sí, amén. Ahí está. Amén. Usted profetiza con la palabra. Usted profetiza, si usted tiene miedo a andar en la calle. Yo siempre, y es el salmo de mi mamá preferido, era el Salmo 91. Y yo profetizo y siempre digo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí, amén. ¿Verdad? Entonces, profetice la palabra a usted, declare la palabra, deje de estar inventando que Dios aquí, a veces Dios ni ha dicho nada. Amén. A veces el Señor ni ha dicho nada y la gente anda diciendo que Dios le dijo. Profetice con la palabra, profetícele a su ministerio, a sus dones, a sus hijos, a su esposo, a su familia, que esos huesos secos se levantarán para servir y honrar el nombre del Señor, para glorificar al Señor. Eso es lo que Dios nos está llamando hoy. Eso es lo que el Señor hoy nos está exhortando, a que profeticemos sobre los huesos secos. Que ya es suficiente de lamento, de aflicción y de tristeza. Deje las glorias pasadas, Lo pasado ya pasó y eso no va a volver nunca más. Sí, amén, así es. La experiencia que a usted le quedó, si es buena, úsela. Pero si es una mala experiencia, aprenda de la mala experiencia. Pero el Señor hoy está hablándole a la gente que tuvo un ministerio que se convirtió por años y no se ha podido levantar, gente que está apartada, gente que está desanimada, gente que anda haciendo cucharas porque si no es Satanás es el diablo que lo persigue, gente que anda en una pura quejabanza. Deje eso. Eso es un manto babilónico. Deje eso, levántese, sacúdase el polvo, otra vez rejuvenezcas en Cristo. Levántese porque el Señor a nosotros nos ha dado una mente nueva. Dice la palabra que nosotros somos renovados con Cristo. Y si somos renovados, entonces ¿por qué usted anda hablando del pasado? Que por qué se fue y por qué me dejó, decía una canción por ahí.
No, deje eso. Deje eso, profetice cosas buenas, profetice bendición, declare prosperidad, declare sanidad. Sí, amén, amén. Sí es cierto que es difícil el caminar con Cristo, pero no es imposible. Y como decíamos al principio, solo los valientes van a arrebatar el reino, Sí, solo amén, los así es. valientes. Solo los valientes. Y usted va a ver en la Biblia que el Señor le habla a los valientes, a los Sí, valientes amén. de David. Le habló a Josué que fuera valiente. A nosotros nos dice que nosotros somos valientes y esforzados. Amén, amén. ¿Por qué nosotros tenemos que andar profetizando que yo no soy nada, que no sirvo para nada, que No palabras de maldición, sí, nada más. y que mi hijo no, no, nosotros tenemos que aprender a profetizar bendición. Aunque usted vea muerto aquello, profetice vida. Sí, amén. Aunque Amén. usted lo vea muerto, usted profetice. Yo siempre le he dicho que Satanás siempre quiere que usted tenga la razón. Yo siempre digo, y le decía a mis hijas, el diablo le gusta que nosotros digamos que tenemos la razón. Digamos, un ejemplo. Digamos que a mí, yo voy para San José y me dejó el bus. Y entonces a mí me agarra cólera. Y yo tengo la razón que me dejó el bus porque llegué temprano. Pero resulta que se fue el bus. Yo tengo la razón de enojarme con la empresa, con todo el mundo. ¿Y qué hace el diablo? Ya le hice que tuviera la razón y que fuera a reclamar y se peleara con la empresa y con el chofer y con todo el mundo. Y ya que perdí la bendición. Cierto. Entonces yo he aprendido, aunque me ha costado mucho, porque hay gente que dice que tiene un carácter fuerte y que soy bravo, pero para mí es tener un carácter débil, porque el carácter lo domina usted y me domina a mí. Cuando nosotros decimos que somos bravos y que no aguanto nada, no es que tenemos un carácter fuerte, más bien tenemos un carácter bien débil que nos domina y nos hace hacer locuras. Cierto. Entonces nosotros tenemos que comenzar a tener tranquilidad. Ya, y si no se da hoy, se dará mañana. Sí. El Señor todo lo tiene bajo control. Sí, amén. Él está en el propósito, en nuestro propósito está el Señor. Entonces nosotros, ¿para qué nos vamos a ofuscar y nos vamos a amargar y vamos a perder la bendición si al final pues no nos queda más que decirle al Señor, yay, Señor, perdóneme porque ya perdí la fe por un momento? Entonces yo estoy aprendiendo a controlar mis emociones, estoy aprendiendo a quedarme quedita, a no renegar tanto, digamos, no de Dios ni de nada, sino que hay cosas que a veces no se dan y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué yo, verdad? Pero esa es nuestra humanidad, pero sabemos nosotros que nuestra confianza está en el Señor. Amén, así es. Que sí tenemos una humanidad, Sí, amén. pero inmediatamente nos acordamos que mi confianza está en el Señor, que mi deleite está en el Señor y que esta humanidad, que esta carne que me quiere dominar, que este carácter débil que tengo me quiere llevar a hacer locuras, mi confianza está en el Señor. Amén, amén, Y así que es. nosotros tenemos que declarar palabra de bendición, seguir adelante perseverando en Dios, ser fuertes y valientes. Eso es Sí, amén, amén. lo que yo pienso que deberíamos de hacer. No sé, la hermana Karen si más tendrá que decir. Yo, por mi parte, creo que esto es lo que Dios me Sí, amén, puso así es. y no sé la hermana Karen, ella tendrá que No, decirnos amén. algo. Claramente se ha hablado, ¿verdad? Con respecto al tema, y hablamos, aquí seguimos, ¿verdad? Y no paramos, pero sí, ser un pueblo del Señor sabio, un pueblo del Señor que por eso de verdad les instamos y les motivamos una vez más que debemos de tener esa relación íntima con el Espíritu Santo a través de la oración, a través de la palabra, porque es por eso, y lo digo por experiencia, amada Rosy, que muchas veces nosotros no sabemos cómo enfrentar aquella situación y claro, a mí me ha pasado, y yo, ¿cómo voy a saber enfrentar aquella situación si no tengo la palabra? Si no vivo la palabra, si no ando en la palabra, si no la estudio, no la pongo en práctica en mi vida. Pero cuando yo, como hija de Dios, obediente y con esa disciplina que tengo diaria, cuando yo estudio la palabra, yo me meto en la palabra, la escudriño, me preparo, me capacito en ella, entonces cualquier momento que se presente una situación X, vamos a tener la palabra correcta. Amén, Ese tiempo de intercesión
profético, es maravilloso, porque en el caso mío, amada hermana Rosy, yo he visto la mano del Señor cuando uno se va directo a declarar, Señor, en el nombre de Jesús profetizamos y declaramos esta palabra, porque tu palabra lo dice en el libro tal, en el capítulo tal, en el versículo tal. Señor, dice esto, aquello, lo otro. Entonces, Señor, yo arrebato esa promesa, yo la hago mía, yo la creo, me paro en ella y creo en ella y sigo firme, Señor, no sé, y pasan los días y como que nada pasa, pero uno sigue, ¿verdad, Señor? Aquí estamos en la brecha, aquí estamos parados en la roca que es Cristo Jesús. Así es. Entonces hemos visto la mano del Señor, y ese es el consejo de hoy, que sigamos adelante y que declaremos la palabra correcta. Y si de verdad has visto tú que ha habido una cosa, que otra situación en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en cualquier lugar que sea, y has visto como que no ha pasado nada, entonces comienza a caminar como el Señor quiere que camines, que es andar en su palabra y declarar lo que su palabra dice, no lo que el hombre dice, no lo que la mujer dice, no lo que el diablo dice, no lo que mi humanidad carnal quiere decir, sino lo que la palabra de Dios dice. Ese es el consejo que hoy traemos al pueblo del Señor, ¿verdad? Así es. Sí. No deje que nada ni nadie lo desmotive, sino más bien levántese, Sí, amén. sacúdase el polvo, arrímese a la iglesia, sea un edificador de la obra, no un destructor. Dios a nosotros nos ha llamado para que edifiquemos con los dones y el ministerio. Amén, amén. No, si hay gente que quiere destruir la obra, pues lamento comunicarle que no lo va a lograr, porque la obra de Cristo es muy grande. Amén, amén, así es, gloria a Y Dios. si hoy una persona no quiere servirle al Señor, el Señor no crea que se va. Si usted cree que le va a hacer un daño a la iglesia o a los pastores o a los servidores, no le va a hacer ningún daño, el daño se lo hace usted. Sí, así El es. daño se lo hace usted, porque el que se paraliza es usted. La obra de Cristo continúa, por los siglos de los siglos continúa. Amén, amén. No se Sí, para Señor. la obra del Señor. Por eso es que el Señor, y recalcamos para ir terminando, que profetice sobre los huesos secos. Y hoy profetizamos, para ir cerrando, Amén, amén. profetizamos sobre Amén, el sí, pueblo de Señor. Cristo. Amén, amén, Las Padre. personas entendidas, Amén, amén. las personas que son obedientes a Cristo, a la voz de Dios. Hoy profetizamos que se levanta un ejército Amén, de amén, huesos amén, secos, amén. Sí, recobran Señor. vida, En el recobran un nombre de espíritu Jesús nuevo de declaramos parte de vida Dios, se sobre tu levantan pueblo, y vida declaramos sobre tus que hijos, vivirán, vida sobre vivirán aquellas para vidas que honrar nos y glorificar escuchan, el Señor, nombre pero no es a nosotros, de sino Cristo. a tu palabra. Declaramos que esos Amén. ministerios resucitan Amén, para amén. edificar la iglesia, Amén, para gloria a edificar Dios, al amén. cuerpo de Cristo. Amén, Hoy amén. declaramos que esos huesos secos se levantan, ejércitos ahora, Amén, ejércitos amén. de hombres y mujeres se Amén, levantan amén, ahora sí, Señor, en el como nombre un de Jesús. solo hombre para edificar la iglesia. Amén, En el amén. nombre de Jesús Amén, gloria a declaramos Dios, Padre, milagros, declaramos Hijo y sanidad, Espíritu declaramos Santo el de Dios, poder de Señor. Dios actuando Amén. ahora sobre una manera sobrenatural sobre Amén, cada gloria a persona. Dios, amén. Que el Espíritu Santo lo levante a usted en la noche. Si este es un llamado de Dios, Amén, amén. el Espíritu Santo no lo va a dejar dormir, ni comer, ni vivir en paz hasta que usted no se alinee y su ministerio sea levantado, sea restaurado para la obra del Señor. Amén, gloria a En Dios. el nombre de Jesús declaramos bendición, declaramos fuerzas nuevas, Amén, declaramos amén. el poder de Dios, que se activa un avivamiento sobre cada persona de la Amén, iglesia, amén. del Sí, ministerio. Señor, en el nombre Cualquier de persona Jesús. que nos esté viendo o nos vea después de que termine esta transmisión, declaramos que el Espíritu Santo lo rejuvenece y Amén. pone fuerzas como Amén. las del búfalo. En Amén. el nombre de Jesús declaramos el poder de Dios, la gloria de Dios se manifiesta. Amén. En el nombre de Jesús declaramos que tu gracia, que tu favor, Espíritu Santo, está Amén, con gloria a nosotros, Dios, sí, Señor. amén. Y que esta palabra traspasa los huesos. Tu Amén, palabra dice gloria que a tu Dios, palabra es como gloria a una Dios, espada Padre, Hijo. de dos filos que traspasa los huesos hasta el tuétano, Señor, de los huesos. Y que tu palabra no va a regresar vacía,
Señor, sino que va a lograr, Señor, el propósito en cada persona como tú lo has establecido, Sí, Padre. amén, amén. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento. Gracias Sí, por Señor. cada persona que ha estado ahí conectada. Sí, amén, La amén. bendecimos y la cubrimos con la sangre de amén. Cristo. Bendecimos a tu pueblo, sí. Y los Bendecimos invitamos a tu iglesia. en el nombre de Sí, Jesús a Señor. que se vuelvan En al el Señor. nombre de En el Jesús, nombre de Señor. Jesús, Señor. Declaramos, Señor, Gracias tu por este bendición, tu momento. cobertura Gracias, sobre tu pueblo, Espíritu sobre Santo, tu por tu iglesia, amor, sobre aquellos por que tu han misericordia, dispuesto este Padre. tiempo En el maravilloso, nombre de Señor. Jesús. Sí, Señor Amén. Jesús. Gloria También a les Dios. invitamos para el sábado nuevamente, el sábado a las 6 de la tarde, Sí, amén. para las personas que pueden venir a nuestra iglesia. Creo que mañana hay que llamar para reservar el campo Sí, que usted sí. va a ocupar. Creo que es a partir de las 9 9 de a la partir de las mañana 9 de la mañana. hasta las 8 de la noche. Amén, así es. No llame a las 6 de la mañana, llame a las 8 en punto. A las Y 9. la última hora A la- es a las 9. a las 9 de la mañana y la última hora es a las 8 de la noche, Amén, perdón. así es. Y igual para el domingo también. Estamos aquí en Santa Fe, Iglesia Centro de Alabanza. Aquí Amén. los esperamos para que Dios haga milagros, para que el Señor los rejuvenezca. Los bendecimos y le Amén, damos toda amén. gloria y toda alabanza. Saludamos a los que están también por medio de la radio escuchando. amén, amén. Los bendecimos y también enviamos esta palabra para las personas que nos escuchan por medio de la radio. Sí, Muchas amén. gracias y bendiciones. Dios me los bendiga.